Me encontraba en el pueblo de Barranquitas, en nuestro campamento Morton, con aproximadamente 80 niños y niñas entre las edades de 9 a 11 años. Era un día de la semana y era por la noche. Y era la gran noche donde todos los niños y niñas esperaban ese momento de la fogata. Subimos a un lugar que es una montaña donde hay un claro y hay un área de pinos. Y allí preparamos la fogata porque entendíamos que era un lugar muy hermoso para estar con los niños en la noche y poder continuar nuestro programa y lo que teníamos preparado. Logramos subir en silencio el camino hacia los pinos, logramos sentarlos alrededor del área del fuego. Todo estaba listo, la fogata estaba preparada, los niños y niñas estaban a la expectativa, las canciones estaban listas, el programa estaba listo. Dimos la instrucción a los líderes a que encendieran la fogata y así dramáticamente encendieron la fogata, la llama así se levantó en medio de aquel monte, cuando de momento salió una culebra de en medio de la madera que estaba allí y el fuego iluminó el camino a la culebra y la culebra salió, se metió monte abajo y se perdió en la maleza. Los niños y niñas comenzaron a gritar desesperadamente cuando vieron la culebra salir del fuego. Se desesperaron, gritaron, empezaron a llorar. Después de como 5 minutos de decir que la culebra ya no estaba, que se había ido, se tranquilizaron un poco, pero siguió como una especie de histeria colectiva. Los niños empezaban a decir que sentían una mano que les tocaba la espalda, otros que habían visto una sombra pasar por los árboles. De momento había una iglesia que es muy cercana allí al campamento, dando un culto y cantando un corito, y cuando empezaron a cantar el corito, los niños empezaron a decir, ¿qué es eso? Y yo, eso es un corito de una iglesia, ¿verdad? Así que todo el cuadro alrededor de ellos se convirtió en una amenaza, en un gran peligro, y tuvimos que bajarlos del monte finalmente, y tuvimos que hacer otra actividad para ayudarlos en ese proceso de tranquilizarse. Así que en ese lugar realmente una culebra inofensiva, porque era una boa puertorriqueña que usted sabe que no hace nada, levantó una serie de expectativas, animosidades, nerviosismos, temores, inseguridades. Y los niños y niñas sentían que había una amenaza allí todavía, aunque la amenaza ya había cogido por el monte, ¿verdad? Pero sentían que había un peligro todavía en aquel lugar. Y cuando uno siente que hay amenazas y que hay peligro, hay temores, hay miedos, hay inseguridades y hasta uno puede comenzar a ver cosas que no son como si fueran. Nosotros estamos viviendo bajo amenazas reales. Hay muchas serpientes escondidas por las malezas, saliendo en medio de circunstancias y de nuestras experiencias de vida. Amenazas que ciertamente nos llenan de inseguridades y nos llenan de temores. Amenazas reales en el contexto de nuestra convivencia como país, de nuestras convivencias familiares. Amenaza en la situación económica que sentimos que está de alguna manera reflejada sobre toda nuestra realidad de vida local y en otros lugares. Amenazas en nuestra estabilidad emocional y nuestra estabilidad espiritual. Así que ciertamente nosotros vivimos bajo situaciones de amenazas, situaciones de peligros que son reales y que constantemente tenemos que afrontar y que constantemente tenemos que de alguna manera estar y actuar frente a esas realidades. Y esas amenazas que son reales atentan contra nuestra estabilidad personal y atentan contra nuestra estabilidad colectiva. Y a veces en medio de ello sentimos que todo conspira en contra de nosotros, que todo atenta en contra de nuestro bienestar,
que todo atenta en contra de nuestra seguridad. Y en esta mañana hemos leído un pasaje bíblico donde hay precisamente un grupo de personas que se sienten también amenazados y en peligro. Hay una imagen muy conocida por nosotros, que es la imagen de un grupo de personas montadas en una barca, donde se levanta de momento un vientecito, un viento, no muy dice fuerte ahí, un viento contrario y que pone en peligro la vida de aquellos que están montados sobre la barca. Pero yo quisiera detenerme en esta mañana un poquito para mirar ese pasaje bíblico y darnos cuenta que ahí hay varios mensajes importantes que el texto bíblico nos está dando y que realmente sobre esa barca, esos vientecitos representan cosas muy peligrosas y representan amenazas muy reales y concretas para esa comunidad de cristianos y cristianas a la que el evangelista Mateo les está escribiendo. Por lo tanto, tenemos un escenario que se presenta como peligroso y tenemos a Jesús por un lado como personaje y tenemos también a los discípulos por el otro lado montados en una barca. Así que vamos a mirar el texto bíblico para darnos cuenta cuáles son las amenazas que están ahí y cómo es que la figura y la presencia de Jesús representa para ese escenario, representa una posibilidad de esperanza, de tranquilidad y de quietud en medio del peligro. Frente a amenazas y peligros reales, Jesús representa esperanza y posibilidad. Hay que mirar ese texto bíblico dentro de ese capítulo 14 de Mateo. No se puede mirar desligado de eso. Porque hay que preguntarse, ¿y cuáles son los peligros que atentan contra la comunidad? ¿Cuáles son las amenazas reales que están en contra de esa comunidad representada en los discípulos? Pues hay que empezar por mirar con qué empieza el capítulo 14 de Mateo. Y si usted mira bien, el capítulo 14 de Mateo comienza con el recordatorio de la muerte de Juan el Bautista. En otras palabras, comienzan a hacer una memoria de la muerte de Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Era un profeta. Un profeta que con su vida anunció el Evangelio, pero que también usted sabe que Juan tenía una lengua pesada, en el sentido de que era un profeta, ¿verdad?, que hablaba ese asunto de la verdad de Dios como la veía y que había denunciado públicamente a la figura de autoridad política en aquel lugar y había denunciado públicamente una acción incorrecta en Herodes, en su matrimonio. Y de alguna manera lo que nos está diciendo el Evangelio es que Juan era un profeta que denunciaba públicamente aquello que no estaba correcto. Era un profeta que respondía muy bien a la tradición profética del Antiguo Testamento, donde el profeta siempre era la voz de Dios levantada en medio de momentos difíciles para denunciar lo que estaba mal, pero también para anunciar la esperanza. Por lo tanto, Juan nos narra esa primera parte del capítulo 14 por esa actitud profética, por ese cumplido del llamado de Dios a su vida. Dice que la esposa de Herodes le quería cortar la cabeza.